Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es domingo 22 de febrero de 2015. El amor es más que sexo. Es lo que el Papa pide a los jóvenes que no olviden en el mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud. Hay que frenar al ejército islámico en Libia, incluso con las armas, pero tiene que hacerlo la ONU. Esto es lo que pide el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Parolin. Duelo entre cardenales, y esta vez ambos norteamericanos. World de Washington acusa a Burke de ser un disidente por rechazar la comunión de los divorciados. Un simple maquillaje es lo que piensa el obispo de Bilbao acerca de la reforma que el gobierno español acaba de hacer con la ley del aborto. Los problemas de fondo, como considerarlo un derecho, siguen ahí. La Iglesia Luterana de Alemania ha dado un paso más en su asimilación con el mundo. Ha publicado una Biblia en la que Dios es una mujer y aparecen apóstolas y fariseas. El Papa ha publicado su mensaje para la próxima Jornada de la Juventud. Pide a los jóvenes que no banalicen el amor reduciéndolo a sexo. El Papa Francisco ha pedido a los jóvenes que se rebelen contra la tendencia tan extendida de banalizar el amor y que reduce este solamente al aspecto sexual. El pontífice pide que los jóvenes sean revolucionarios, que vayan contracorriente y que se rebelen contra esta cultura de lo provisional en un mensaje dirigido con motivo de la celebración el 29 de marzo de la 30ª Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre invita a los jóvenes a descubrir la belleza y la vocación humana al amor. Les pido que se rebelen con esa tendencia tan extendida de banalizar el amor, sobre todo cuando se intenta reducirlo solamente al aspecto sexual, privándolo así de sus características esenciales de belleza, comunión, fidelidad y responsabilidad continua. El pontífice considera que muchos predican que lo importante es disfrutar el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas para siempre, porque no se sabe lo que pasará mañana. Yo, en cambio, les pido que sean revolucionarios, que vayan contracorriente, que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que en el fondo cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar verdaderamente. El Papa recomienda además a los jóvenes leer los Evangelios. Lean cada día un pasaje y les insta a rechazar que el matrimonio sea una institución superada. Y afirma, hoy muchos piensan que esta vocación está pasada de moda, pero no es verdad. Y por último, invita a los jóvenes a considerar la llamada a la vida consagrada y el sacerdocio, y considera una maravilla ver jóvenes que abrazan la vocación de entregarse plenamente a Cristo y a su Iglesia. El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Parolin, ha pedido una intervención militar en Libia, bajo mandato de la ONU, para frenar al ejército islámico. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha asegurado que es preciso una intervención en Libia, pero bajo el paraguas de la ONU. Para el cardenal, el avance del Estado Islámico en Libia debe ser contenido y por ello es preciso intervenir pronto, pero se necesita un amplio consenso internacional. Las declaraciones del cardenal Paroli se producen en medio de un debate en el que está inmersa Italia sobre la necesidad de intervenir militarmente en Libia, después de que el gobierno haya ordenado el cierre de su embajada en Trípoli y los italianos que residían en este país hayan sido repatriados. El secretario de Estado se reunió con el primer ministro italiano Matteo Renzi, el canciller Paolo Gentiloni y la ministra de Defensa Roberta Pinotti, con los que abordó la crisis de Libia y las recientes amenazas terroristas que enfrenta Italia. Se necesita una respuesta rápida. La situación es grave, pero cualquier intervención armada debe someterse al derecho internacional, agregó el cardenal italiano. El cardenal de Washington, World, ha acusado al cardenal Burke de ser un disidente por negarse a aceptar la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar.
El arzobispo de Washington, Cardenal Ware, se ha referido en su blog sobre las críticas al Papa Francisco, recordando los ataques contra sus predecesores. Están en desacuerdo con el Papa porque él no sigue sus posiciones. Ha dicho: el comentario del cardenal estadounidense se refiere a los que dentro de la Iglesia expresan sus críticas hacia el Papa. Ward no cita nombres, pero dice que recibió por correo electrónico una entrevista y un artículo de hermanos obispos. Hace pocos días provocó algunas discusiones la entrevista del cardenal Leo Raymond Burke en un programa de la televisión francés 2, durante la cual el purpurado afirmó que estaba dispuesto a resistir al Papa si decidía abrir la posibilidad de que los divorciados que se han vuelto a casar reciban los sacramentos. Mientras estaba viendo al Santo Padre por la televisión, mi bandeja de entrada se estaba llenando con un número de correos, entre los que había una entrevista y un artículo de hermanos obispos que son mucho menos entusiastas con el Papa Francisco. Estos correos hicieron que Ward recordara sus años de joven seminarista, cuando experimentó por primera vez disidencia frente a la doctrina de la praxis de un papa. Ese papa era Juan XXIII y la enseñanza que no fue bien recibida por todos fue la encíclica Mater et Magistra. Pero un sacerdote del seminario regañó a Ward y a sus compañeros por su ingenuidad y le explicó que siempre ha habido una corriente de disenso en la Iglesia, incluso en el colegio cardinalicio. Fue entonces cuando escuché hablar del cardenal Louis Villot, escribe Ward, que era muy poco discreto en su oposición a Pío XI, que condenó el movimiento político y religioso de la Acción Françoise. El arzobispo de Washington recuerda que Villot fue convencido de abandonar su dignidad cardenalicia y volvió a ser un simple padre jesuita. Los disgustos con respecto a la postura del Papa en relación con temas doctrinales, pastorales, canónicos o incluso simplemente relacionados con su forma de vestir, parecen siempre haber existido de alguna manera. En 1963, San Juan XXIII se convirtió nuevamente en el objeto de las iras de los que no querían su encíclica Pacem in Terris, así como el beato Pablo VI por su encíclica Populorum Progressio de 1967 y ciertamente por su encíclica Humane Vitae de 1968. El cardenal estadounidense recuerda que el breve pontificado del Papa Luciani no dejó de tener críticas. Algunos escribieron que consideraban su sonrisa poco digna de un papa, pues disminuía la gravitas, seriedad de su oficio. Y luego, recuerda Ward, llegó San Juan Pablo II. Todo lo que escribió recibió algunas críticas, desde sus encíclicas sociales como Laborem Exercens de 1981 o Solicitudo de Rei Sociales de 1987 o Centésimos Annus de 1991 hasta su encíclica sobre la permanente validez del esfuerzo misionero de la Iglesia, Redem Protis Missio. El cardenal recuerda, para concluir, todas las críticas que acompañaron al pontificado de Benedicto XVI, bueno, brillante y santo pastor de la Iglesia. No es ninguna sorpresa, pues, que Francisco se vea expuesto a este fenómeno. Están en desacuerdo con el Papa, porque él no está de acuerdo con ellos y no sigue sus posiciones. El disenso es tal vez algo que siempre tendremos, deplorable en cuanto tal, pero tendremos siempre a Pedro y a su sucesor como una roca y piedra angular de nuestra fe y de nuestra unidad. El obispo de Bilbao ha pedido al gobierno español que cumpla su programa electoral y modifique profundamente la ley del aborto para que éste deje de ser un derecho. Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, ha indicado que la puntual e insuficiente reforma de la ley del aborto, que hará obligatorio el permiso paterno para abortar a las menores de 17 años, no entra en el fondo del asunto. Monseñor Iceta, entre otras cosas, afirma que, con la reforma que acaba de presentar el gobierno, no se cambia el actual modelo de regulación sobre el aborto. El aborto mantiene su consideración de derecho que tenía. La vida humana continúa estando legalmente indefensa en sus 14 primeras semanas de gestación, en cuanto que se considera su eliminación como un derecho. En este mismo sentido, tampoco se reforma el modelo de plazos actualmente vigente, pues no modifica los artículos 14 y 15, que establecen los plazos para abortar: 14 semanas a voluntad de la madre y hasta 22 semanas
si hay causas médicas o en cualquier momento si hay malformaciones incompatibles con la vida. Tampoco se aborda la cuestión de la objeción de conciencia del personal sanitario. La razón aducida, dice el obispo, para no hacer las reformas prometidas por el gobierno es realmente inconsistente. Se habla de la falta de consenso para reformar la ley vigente. Se refiere a la falta de consenso interno. Habría que preguntarse por qué incluyeron esa reforma en el programa electoral de 2011. El no cumplir con los compromisos electorales constituye un fraude a los votantes, afirma el obispo de Bilbao. Y si se refiere a un consenso con otras fuerzas políticas, añade el prelado, habría que preguntarse si es el mismo consenso que se alcanzó para aprobar la reforma laboral o la ley de educación, es decir, ninguno. La Iglesia Luterana de Alemania ha dado un paso más en su asimilación con el mundo. Ha publicado una Biblia en la que Dios es una mujer y aparecen apóstolas y fariseas. Una supuesta Biblia en un lenguaje más justo fue elaborada por un grupo de especialistas luteranos de Alemania. Dios es llamado Él, ella, el Eterno y la Eterna. También hay apóstolas y fariseas. Se trata de una versión supuestamente políticamente correcta del texto sagrado, en la que se habla de nuestra Madre y nuestro Padre que están en los cielos. El año pasado se había publicado una suerte de Biblia del pueblo, donde no se multiplicaban panes sino hamburguesas, y Jesús habla con muletillas de adolescentes como cool o fashion. La reciente Biblia, en un lenguaje más justo, es fruto de 5 años de trabajo de especialistas y teólogos de la Iglesia Evangélica Alemana. La teóloga Claudia Hanses tradujo, por ejemplo, la epístola de San Pablo a los Romanos y en el capítulo 12, versículo 9-12, dice: ámense de corazón como hermanos y hermanas y supérense a ustedes mismos en este aspecto, demostrando respeto mutuo. No ahorren en entusiasmo, déjense encender por la fuerza del Espíritu, respetándose mutuamente y juéguense por la viviente. Además, en vez de siervos, se habla de trabajadores esclavos, de desocupados y también de esclavas sexuales. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las acusaciones de disidencia contra los que rechazan la comunión a los divorciados vueltos a casar. Esta semana ha ocurrido algo que me parece bastante significativo. Bastante significativo para demostrar el clima de tensión que puede llegar a existir, que de hecho ya está existiendo dentro de la Iglesia. Hace unos días el cardenal Burke, entrevistado por una televisión francesa, a la pregunta de cómo reaccionaría él si el Papa llegara en su momento a aprobar la comunión de los divorciados vueltos a casar, contestó simplemente con esta palabra: resistir. Pues bien, a esta respuesta del cardenal Burke ha contestado otro cardenal norteamericano también como él, el cardenal Boer de Washington. En su Facebook, en su Twitter, ha escrito un largo documento sobre lo que él piensa acerca de lo que está pasando en este momento. Comparando lo que ha sucedido con los últimos pontífices, dice que no pasa otra cosa más que lo que ya entonces sucedió y habla, entre otros, de la oposición con que se encontró San Juan Pablo II y con que se encontró también Benedicto XVI. No cita al cardenal Burke, pero es evidente que se refiere a él. Y dice que estos disidentes, emplea esta palabra, estos disidentes lo son porque lo que el Papa enseña no es lo que a ellos les conviene. Es una comparación muy fuerte, porque las críticas contra San Juan Pablo II y contra Benedicto XVI fueron precisamente por parte de aquellos que no aceptaban la doctrina, mientras que lo que está hablando el cardenal Burke es porque quiere defender la doctrina, precisamente la de los papas anteriores. Es una acusación muy fuerte que demuestra, como digo, la tensión que existe y que Dios quiera que no vaya creciendo más en el futuro. Y por eso quiero hablar hoy de lo que es la disidencia. Disidencia aplicada a cualquier institución es una posición que se opone
más o menos a la posición, a la postura oficial. Esto puede ocurrir dentro de un partido político, dentro de una empresa o también dentro de la Iglesia. Es decir, existe una doctrina, que puede ser económica, política o religiosa, una doctrina oficial, y el disidente o los disidentes son aquellos que se enfrentan a esa doctrina. Es una especie de oposición a la doctrina oficial. Se puede aplicar el concepto de disidente a, por ejemplo, al cardenal Burke y a otros como él que no quieren que se dé la comunión a los divorciados vueltos a casar. Se podría aplicar si efectivamente la doctrina oficial de la Iglesia hubiera cambiado. Pero es que en este momento la doctrina de la Iglesia sigue siendo la misma. Por lo tanto, difícilmente se puede decir de alguien que está defendiendo la doctrina de la Iglesia, doctrina de 2000 años, ininterrumpida, con una fuerte base escriturística, difícilmente se puede decir al que defiende la doctrina oficial que es un disidente. Se le podrá decir un oficialista, un ortodoxo, pero nunca se le podrá decir un disidente. Si un día la doctrina cambiara o cambiara la pastoral, que vendría a ser una especie de cambio camuflado de la doctrina, entonces ya sería otra cosa. Pero yo me pregunto por qué, incluso Cardenal Burke y otros muchos, ¿por qué están pensando esto? La mayoría de ellos están dando por supuesto que el Papa Francisco va a cambiar la doctrina de la Iglesia en un punto que algunos consideran herético. La mayoría de ellos están pensando que el Papa va a cambiar esto. Pero ¿tienen de verdad motivos serios para pensar eso? No me cabe duda, me parece evidente que el Papa ha propiciado el debate, ha querido que exista el debate y también ha dado la impresión, que no es lo mismo, de que él estaba a favor de ese cambio. Insisto y puntualizo, ha dado la impresión. Pero podrá ser discutible si tenía que haber existido o no el debate. Pero ciertamente, si el Papa no hubiera dado esa impresión, el debate no se habría producido. Y lo que está escondido y oculto en el interior de muchos corazones, incluso de obispos o de cardenales, y que estaba escondido y oculto porque por temor no se atrevían a decirlo, sinceramente Casper lo ha dicho siempre, todo eso no habría salido a la luz. Gracias a que el Papa ha dado la impresión y ha propiciado el debate, ahora sabemos perfectamente lo que piensa, si no todos, lo que piensa la mayoría dentro de la Iglesia. Por lo tanto, esto es una cosa muy positiva. Es decir, podemos discutir si el debate tenía o no que haberse producido, pero al menos ha tenido este aspecto bueno. Ahora todo el mundo ha puesto las cartas sobre la mesa y lo continúan haciendo. Llegará el momento, cuando Dios quiera, de que se vea qué hay que hacer. Y si el Papa lo que ha querido nada más que es eso, propiciar el debate, y no tiene ninguna intención de hacer ese cambio en la doctrina de San Juan Pablo II, por ejemplo, de la Iglesia, pero concretamente y específicamente de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y si no tiene ninguna intención de hacer ese cambio, o en el caso hipotético de que tuviera la intención al ver que hay un sector amplio, no sé si mayoritario o no, pero ciertamente amplio, que se opone al cambio, decide no hacerlo, yo me pregunto, ¿van a seguir aplaudiendo al Papa los que ahora le aplauden porque según ellos supuestamente él quiere hacer ese cambio, o en realidad ellos no aplauden al Papa, sino a un cambio que ellos desean? ¿Están aplaudiendo al Papa los que ahora le aplauden porque dice que el Papa es muy permisivo? ¿Le van a seguir aplaudiendo si no hace el cambio? ¿Le aplauden al Papa o aplauden al cambio que ellos desean que el Papa haga? Estamos en un momento realmente delicado y, como siempre pido, hay que rezar mucho en primer lugar por el Santo Padre. Él empezó su pontificado pidiendo con una gran humildad que rezáramos por él. Hay que rezar mucho por el Papa y por la Iglesia, pero sinceramente no me parece que se pueda llamar disidente a alguien que está defendiendo la doctrina de 2000 años de la Iglesia. Quizá habría que llamar disidente, en este momento por lo menos, a los contrarios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden visitar nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.